I don't see you. I don't know if you can change that setting, but it doesn't matter. It's not that big of a deal. Let's see, maybe I can, it's in my settings. I don't know. Hold on. I am seeing you perfectly. Esta es la cámara. Chat, meeting settings, background effects, disconnect auto. Desconecte todas las cámaras, por favor. Sí. When you speak, I can see you, but when you don't speak, it goes to a black screen. There's a setting for that. I don't know where my setting is. Switch to gallery view. Let me try that. Oh, there's a dozen people there. I thought it was only you and me. No. We will meeting together in the afternoon on 4 hours about. Either I'm underdressed or all of you are overdressed. I would rather think you are all overdressed. Yes, all these people is very grateful to know you personally, and you can say something. We can. I picked up your Zoom invite this morning. We had scheduled for this evening, but the truth is that I don't really worry about schedules. The reason I scheduled for this evening, though, is because Karen's contribution is extremely valuable. Yes. But she goes with the flow, so we can, and I'm sure she's still asleep right now, so we won't bother her. It's 6 a.m. here. I'm in Sedona, Arizona. Cesar, what city are you in, please? We are here in Bariloche, Argentina, in the south, Patagonia, Argentina. And here we have people from all South America, Peru, Mexico, Spain. Do we have, I can't imagine that of this many people that everybody speaks English. Is there a translator? They all speak Spanish, and some speak English. There's no captions. Does Zoom offer a translation or a caption feature? Ana, Samudio, ¿puedes traducir? ¿Quién puede traducir? Bueno, yo no creo que sea tan bueno. Ok, entonces esperemos. A ver, Sandra. Sandra, ¿puedes traducir? Okay, I can translate very. If we speak slowly, Marco. Come on. Okay. So Cesar has been communicating with me for maybe over a decade, a very long time. Nosotros hemos estado comunicados por un largo tiempo con Marco. Habla de mí. Sí, yes. I am very comfortable with his English. He is very fluent. Okay, thank you. Dice que mi inglés sirve para este momento. Okay, nice. English is my only language. Inglés es su único idioma. Yo también te puedo traducir si quieres. Ok, luego te pido, Bernardita. Sí. Ok, gracias. But I value the contribution of the Spanish culture, and I believe it will play a very big role. Ok. Marco dice que la contribución que podemos hacer desde la lengua española es una gran contribución. Sí, yes. Originally, Cesar asked me questions that were not explained by me in detail in the past in mathematics. You ask me if I can make you questions, new questions. No. Many years ago, Yes. I'll start
all over again. Many years ago, Caesar asked me questions that were still not explained to the public, that were still hidden. Dice que yo le hice preguntas que todavía estaban ocultas para el público y que él no había manifestado. It had to do with the toroid number map. Tiene que ver con el mapa del toroide. At that point, I had only explained base 10. En aquel momento no lo explicaba en base a los 10 dígitos. The significance of base 10 La is that it's significancia, 3 el squared, significado de la base 10, and 3 is a prime number. perdón, excuse me, repeat please. The first true prime number is the number 3. El primer número primo realmente es el número 3. Without understanding what I did, I squared the prime number 3. Cuando yo lo elevo al cuadrado al número 3 como primer número primo, using only that funny VW symbol that I call the fingerprint, es el único que se dobla y produce lo que llamamos la huella digital. and I created by hand, using architect's tools, created the toroid number map. Y con la ayuda de herramientas de arquitectura creó el mapa toroidal. There are 3 toroid maps, shear Hay 1, 4, and Yes. shear 7. Sí, dice que hay 3 mapas toroidales. El 1, el 4, 1, 4, and 7. 7. 1, 4 y 7. At that time that I created the toroid map, En el momento que él creó los mapas toroidales, there was no way to understand how it applied to other base number counting systems. no había todavía un desarrollo de cómo este tipo de mapas toroidales se aplicaría a los diferentes sistemas de números que hay en el mundo, el sistema inglés, etc. Just at that point, there had already expired 25 years of diligent, continuous research Después de 25 años de continua y profunda investigación, yes. It was clear to me that with the toroid number map, I had all the knowledge of the universe in one single shape. Le fue revelado que con estos mapas toroidales él accedía a todo el conocimiento del universo en una simple plantilla. I knew that it was uncontestable, indisputable, that I had found the Holy Grail, I had found perfection. Dice, no puede ser contrarrestado, es un conocimiento puro, inevitable, y que había encontrado la puerta del santo grial de la perfección. I cannot remember the exact timeline, whether it was 5 years, 6 years, maybe more, maybe less. Dice, no recuerdo cuándo fue, hace 5 o 6 años, tal vez menos. I did the toroid map in San Diego, but now I zoom forward to when I am living over 5 years later on the Big Island in Hawaii. Él dice que descubrió esto en San Diego y luego transfirió esto hacia Hawái. No sé por qué. To help pay my bills on the house I owned, I rented to a teacher
who was a physicist and in charge of the computer science department of his school. Él contrató a un científico en computación de las universidades. Now he is a top professor at a university. Él es ahora un profesor top de alto nivel en las universidades. His first name is Fern. Su nombre es Fern. He every day would ask me to explain my discovery, and I had a whiteboard across my whole living room. Dice, yo tuve un pizarrón que ocupaba todo el living de mi casa y durante todos los días le contesté las preguntas que surgían de este ingeniero. He explained his frustration, no, let me say it better. He communicated to me his unhappiness. Él le comunicó que no era totalmente feliz, que tenía un cierto grado de decepción. That my discovery only worked in base 10. He did not understand why it did not work in all the other base systems. Dice que le parecía algo limitante que el sistema de Marko Rodin funcionara solo con la base numérica de 10 y que no pudiera impactar en otros sistemas numéricos. I gave him many classes. Eventually, he decided to move out. He owned a home, his parents' home on another side of the island, and but it was far away from school, but he went back there. Dice que se mudó a la casa donde estaba viviendo Marko, a pesar de que vivía en otro lugar muy lejano. Sí. Yes. Months later, I get a phone call from him, and he says he has figured out why my discovery works. Y dice que un tiempo después él lo llamó y que realmente había descubierto por qué funcionaba el descubrimiento realmente de Marko, por qué funcionaba, había encontrado las bases. The mystery of prime numbers. El misterio de los números primos is one of the biggest enigmas to mankind today. Es uno de los enigmas más profundos de la humanidad actual. Mankind is still looking for the missing pattern to prime numbers. La humanidad todavía está buscando un modelo que explique los números primos. Unfortunately, mankind is doing it in an impossible way because he is looking for a two-dimensional pattern when primes are really three-dimensional. Dice que la humanidad sigue buscando en 2 dimensiones mientras en realidad los números primos conforman una tridimensionalidad. This is the question that over a decade ago, Caesar asked me to explain to him. Esto es lo que yo estuve preguntándole por años. And Fern had figured it out. Y ahora Fern lo ha descubierto, lo ha explicado, lo ha revelado en base al conocimiento de Marko. Sí. The ramifications and implications are very dangerous. Las implicaciones y derivaciones que esto puede tener son peligrosas. This is because prime numbers are used for all financial encryptions with all bank wires. Dice que los números primos están siendo usados para encriptaciones de tipo de economías sin respeto. Because they consider it undecipherable, uncrackable. Porque ellos consideran que los números primos son, no pueden ser hackeados. Business transactions are safe. Unsafe. Are safe in their mind. Dicen los bancarios y todos la encriptación de datos que esto es seguro. But this ends that.
this discovery ends that. Pero este descubrimiento actual rompe con esa seguridad porque explica que es hackeable todo el sistema bancario producido por la base de encriptación en base a números primos. Primes are unique because they are indivisible. Los números primos son únicos porque son indivisibles. They represent, in the world of creation, En la creación representan God's unique and exalted oneness. la unidad inextinguible de Dios, That God is indivisible. que Dios no puede ser dividido, Whole and complete. es siempre completo y total. So this is what Farron explained to me. Esto es lo que este discípulo le explicó a él, That the number 2 is not a prime number. que el número 2 no es un número primo. Today, 2 is considered a prime number, and that is false. Todavía el número 2 es considerado en nuestros días como un número primo, pero es falso. 3 is the first true prime number. El verdadero primer número primo es el número 3. When Farron squared the next prime number after 3, it made base 26 mod 25. Dice que cuando llevan al cuadrado el siguiente número primo, se genera el número 25. I had already completed base 10, which is 3 squared. Yo ya he completado los números en base 10, que es en base al 3 al cuadrado. In my discovery of base 10, there are only 2 circuits. It is a bifilar coil. Dice que en el circuito que él ha descubierto hay solamente 2 anidaciones en forma de dona. Sí. I was in awe and in shock Él vivió un momento de shock when I saw that base 26 had increased a pair of conductors, and now there were 4 circuits. Dice que cuando descubrió que el número 26 también genera un movimiento, excuse me, repeat it because it's more technical. 4 circuits, base 26. Se basa en 4 círculos desde la construcción número 26. El sistema That base 26 had increased by 1 pair of conductors. Y eso genera conductores que se potencian. Okay. My preoccupation in life is with superconductivity, also called superfluidity. Dice que esta superconductividad que se descubre también puede crear superfluidez. Then, once we completed the base 26, cuando completamos el sistema numérico basado en número 26, Farron squared the next prime number after 5, which is 7. El número siguiente que al cuadrado es el número 7 al cuadrado, ¿qué crea? ¿Sí? Yes. Which created mod 49 base 50. Crea el sistema 49 en base 50. Ahí no entendí muy bien. Now, bear in mind that I did not, well, okay. Go ahead. No, I did not understand very well. You are doing 7 plus 7 and creating... Not plus, 7 squared. 7 squared, please.
yes, excuse me. 7 square, el 7 al cuadrado, que es 49, 49. Makes modular 49, Yes, base 50. Hace 49 en base a 50. But this is three-dimensional. It is a torus. It is a Esto donut. crea un toroide tridimensional. Ok. This toroid number map in these different higher dimensional base systems are all perfect. They have coherence on all axes. Dice que este tipo de descubrimiento genera una altísima coherencia en la comprensión del universo y no es rebatible, es exacto. Ok. The conclusion Yes. La conclusión is that there is no base number counting systems that are coherent on all axes that are multidimensional except for prime squared. That means that base 21 does not exist, base 15 does not exist, base 12 does not exist. There is only a handful of base number counting systems in the universe that make a torus, that are a hypersphere. dice que hay muy pocos números que son capaces al potenciar los números primos, muy poquito, como el 5, el 7, que son capaces de crear toroides que funcionan sin error en todo el universo. ¿Sí? Unexpectedly to all of you, your temple, your throne, is a hypersphere, is a torus, is a donut. That's why your body is called a torso. Dice, nosotros somos también ese mismo tipo de toroide, por eso nuestro cuerpo lo genera, ¿sí? Y es multidimensional. The toroid dissipates heat. It sustains itself and is self-maintaining. Se mantiene a sí mismo y hace desaparecer el calor, se mantiene a sí mismo, se autosostiene. It is the shape of life. Es el tamaño, la forma de la vida. The word toroid comes from the root word tor, which means hole in the center, which is a vortex. La palabra toroide viene de la palabra tor, que significa, no sé, no sé. Bernardita, ¿me ayudas? ¿Qué significa un agujero en el centro? Ah, yeah, ok. Un agujero en el centro, tor. Sí. Gracias, Bernardita. A ti. The circuits that make up the torus that go over the torus skin, the conductors, Los círculos que van alrededor del toroide creando la conductibilidad are superconducting. son superconductores It's also called superfluidity, y causa la superfluidez and they are the longest mean free pathway of least resistance. y tienen no tienen prácticamente resistencia. Se No autosostienen. friction, no parasitics, No no hay random, fricción, no random collisions. no hay movimientos arbitrarios. It is a technology, it is a machine, Es una máquina, una tecnología, it is engineering. y es posible hacer ingeniería con esto. Ok. It tears down the pillars of every branch of science. Esto tumba todas las ciencias conocidas And replaces them with a Y whole la- new paradigm. y las reemplaza con un nuevo paradigma.
In computer science, it creates a hypercomputer. En la ciencia de la computación se creará una hipercomputadora con esto. This hypercomputer is superior to a quantum computer. Superior a las computadoras cuánticas. Because in the center of the conductors, Porque en el centro de los conductores, en el punto is a medio, number pattern that has never been understood before by academia. la academia no ha entendido que ahí hay un sistema numérico, un patrón numérico This exacto. number pattern is unknown to civilization. Estos patrones no son conocidos para la civilización. In the base 10, this number pattern is the pattern for the higher dimensional flux field that is invisible. Este es el patrón invisible de la hiperfluidez dentro de la creación. This flux field is omniscient, Perdón, I didn't understand this word. omniscience, omnidirectional, omniscient. Omniscient. Dice que es omnidireccional, excuse me, yes. And while it cannot be seen, Y no se puede ver. its presence is known by how it displaces the circuits. I don't understand. It is always in the center. It displaces, it pushes, keeps the circuits apart. It is Dice called que- the major groove. I call it the equal potential major groove. It is a gap space. Hay un espacio vacío allí dentro del toroide que es un gap, un universo pequeñito, inescrutable. A ver. This gap space is occupied by the number pattern 396693, 396693. Estos patrones son ocupados por los números 396693. That pattern creates the binary code, Esto crea el código binario, but it triangulates the binary code and turns it into thirds. lleva el código binario a una tercera posición, a un punto más de complementariedad. Today, the binary code is misunderstood. El código binario hoy no es entendido. It is thought to be a duality. Se piensa que es una dualidad. If I explain it verbally, I would do it, it would be a disservice. Y dice que va a intentar explicarlo. It needs to be explained visually. Se tiene que explicar visualmente. Okay, Marco, I think we can agree that we will do it slowly next after our meeting with Karen today, so we can plan and give you all the conditions for these clear explanations in the next future, this week or so. But I think we are enough for today, because we need you to give your time, all the time you need in next meetings. Yes, was it yesterday? 2 days ago, Yes, 2 días atrás, I agreed to do a television series él va a hacer una serie de televisión, se ha puesto de acuerdo, for Gaia. para Gaia. They asked me to join their family network. Dice que quieren que él esté en la producción con un video, una serie en Gaia. I need a budget, and they offered me a very small one for animators. Dice que
Ok, dice que le han ofrecido hacer esto, pero necesita animadores y un presupuesto mayor que el que le ofrecía Gaia. I'm going to change the topic. Yes. I'm going to jump track and go to something else. Dice que ahora va a explicar algo. A ver. Everybody has a different sense of comfort. Cada uno tiene un parámetro diferente sobre lo que es el confort. My comfort level has been violated. El nivel de confort que él necesita ha sido violentado. While I have no idea what the future will bring, Como no sé qué nos depara el futuro, qué me trae el futuro, I am not pretending to see the future. no pretendo tampoco ver el futuro. I have decided to leave where I live Voy because it is a direct nuclear target. Dice, voy a dejar el lugar donde estoy viviendo porque es un blanco directo de misiles nucleares, si esto continúa escalando. It's going to be very hard on me because I'm going to have to ship all of my audio video equipment and hardware. And I have picked to move to along the coast of the Atacama Desert, somewhere in Chile. Dice que se va a mudar a la región de Chile en el desierto de Atacama. The US government has determined in a study El gobierno de Estados Unidos ha determinado en un estudio, en una investigación, conducted by a small team of scientists managed by Einstein many years ago, en base a estudios que hizo Einstein y un equipo hace muchos años, that in the event if there is a war, that the Atacama Desert along the coast would be the safest place in the world from radiation. dice que el lugar más seguro sería el desierto de Atacama en Chile para sostener este tipo de secretos y de cuidados de información. Sí. Their conclusion was that just as rain does not get there, fallout would not get there either. Dice que como no cae la lluvia, tampoco caerían otros objetos. Okay. Here we have friends from Chile also. Yeah. Yes. So I'm doing everything I can to preserve my discovery and document it so that it will not be lost when I am gone. Dice, tengo que hacer que mis descubrimientos sean conservados y asegurados para cuando yo ya no esté. The teaching vortex-based mathematics needs to be put into a curriculum where there's animation, illustrations, and it's explained very slowly, one topic at a time. Sí, los conocimientos de la matemática vorticial tienen que ser explicados gradualmente y deben ser formación curricular de la humanidad. Today, they think that numbers are a man-made contrivance, that math is a man-made invention. Dice que la humanidad cree que los números son algo inventado o creado por el ser humano. I have found the missing link between mathematics and physics. Yo he encontrado el punto que faltaba en la fusión entre la ciencia y la matemática. I prove that numbers are real and that nature is expressing herself with numbers.
que la Numbers are real and naturaleza se alive. expresa con números y que los números están vivos, es la información que tenemos que transmitir. Sí, This would obsolete all existing technology. van a quedar obsoletas todas las tecnologías existentes hasta el presente. From transportation, power generation, Generación de energía para la vida y para el medicine, transporte, medicina, food production. producción de alimentos. I am going to send to Caesar some letters from the director of Microsoft. Yo voy a enviarle a César unas cartas que me ha enviado el director de Microsoft. He was the senior researcher in charge of advanced operating systems. Él ha sido el director de operaciones de Microsoft en diseño de nuevos tipos de Future computadoras. operating systems are the hardest and most difficult research topic of all. Tienen las más complejas investigaciones en computación, sí. He can share these letters with you. Ellos van a compartir esas cartas con nosotros. He ended up devoting his life to my discovery. He says, I have discovered what has never been known before. Dice que él va a entregar toda su vida a la comprensión y distribución de este conocimiento porque es el motivo real por el que estamos aquí. He says that it is so valuable that it is mind-boggling. Dice que esto vuela las mentes y es sumamente valioso. I treat myself like anyone else. Yo me considero igual que todos los seres humanos. I have to have peer review like everybody. Yo tengo los mismos temas que cualquier otro ser humano. Anything I do has to stand on its own feet and endure the light of day. I did not understand, excuse me. Anything I do has to has to stand on its own, independent of me. It has to stand, and it has to, yeah. Yes. Todo lo que yo he creado y recibido tiene que existir independientemente de mi vida física. It has to endure inspection, scrutiny. Excuse me, please. Excuse me. It has to survive evaluation, peer review. Esto tiene que sobrevivir y superar todo tipo de revisiones y de confrontaciones. Tiene que verse. I don't patent and I don't copyright. No tengo ningún patente ni derechos de autor. I am so busy, but if I had more time, I would learn Spanish myself, but I just do not have the No puedo opportunity. aprender español porque no tengo tiempo y estoy muy ocupado, pero Okay. you will learn Spanish in Atacama Desert. We will following you, and perhaps we can do a very small work, transmitting this knowledge gradually to our people. These people which are in this meeting are all deep interested in this knowledge. So, Marko, I want you to rest now and to see you later at. I have one other point to make. Yes, please. It is going to be very challenging to understand how I came to my conclusions.
va a ser muy desafiante comprender cómo yo he llegado a estas conclusiones. Last week, I went camping with one of my students outdoors for a couple of days. Dice que estuvo de campamento en un lugar en la naturaleza con algunos de sus estudiantes por 2 días. His name is Ernie. Ernie se llama uno, Ernesto. Because he had studied the Baha'i sacred scripture, he has read the different books. It is much easier for him to understand me. Ok, dice que este alumno ha estudiado los escritos sagrados de Baha'i. Yo lo escribí aquí. Here you have Baha'i Abha. By his deepening in the scriptures, it was much easier for me then to explain how I decrypted the most great name of God and the mystery behind the mystic word of God, which creates all the letters. Él dice que siendo dentro de ese estudio de los textos sagrados Baha'i, le ha sido más fácil comprender a este alumno cómo Marko genera la conexión entre el nombre sagrado de Dios en persa y la matemática que explica la divinidad. The Baha'i scriptures are so hard to understand that even many of the Baha'is have never read them. Dice que las enseñanzas Baha'i son tan complejas y tan profundas que no muchos han podido todavía comprenderlas realmente. Marko, I was in Santiago de Chile last week, and I visited the Baha'i temple, and it was a Persian white, and we spoke and understood deeply the meaning of Abha and Baha, because you have taken the numbers and the correspondence with letters to discover the circuits of the electric development of the energy. Correct. Yes. Because your friend spoke Farsi, and there's so much more that one can deepen and learn. He is so fortunate and blessed to read the scriptures in their original language, because they are in Farsi and Arabic. Okay. Dice que el amigo que me recibió los otros días en Santiago de Chile, en un templo Baha'i que está completamente vacío y que solamente tiene una escritura en el techo y que no hay símbolos, ni ángeles, ni santos, ni nada. Este guía que tuve la suerte de conocer es persa y habla el idioma farsi, en el cual fue escrita toda la enseñanza Baha'i. Por lo tanto, es un gran privilegio que también estemos en contacto con esta persona. Persian and Arabic Persian is a spiritual language. El idioma persa es un idioma espiritual. The sound embodies the essence of what it is describing. El sonido describe la esencia de lo que se está manifestando. They have, every letter in Persian and Arabic has a numerical correspondence called, and it is named abjad. Dice que cada letra tiene una correspondencia numérica, siempre en el idioma. It's not arbitrary like English or Spanish, where the letters go 1 through 25 in order. It is based in Persian and Arabic. Abjad is based on the 10n, powers of 10. Dice que los números y las letras, la correspondencia que tienen es 1 a 10 y no es lineal como en el idioma español o en el inglés, sino que es un idioma muy exacto en la correspondencia entre el sonido y los números. I decrypted the most great name of God and applied it to technical engineering. Yo he desencriptado los nombres sagrados de Dios y aplicado a la información de la ingeniería. Just as the name of God created the universe, it also is the foundation and basis of all engineering. Si el nombre de Dios
creó el universo también es la base científica de la información tecnológica del futuro y del presente. If the human being was to intonate correctly the precise mystic intonation of the name of God, then their brain would actually have enlightenment. Si nosotros comprendemos en profundidad la relación del nombre de Dios y el ser humano lo pudiera comprender, esto produce la iluminación. The brain is an antenna and it transmits and receives, and it can commune with each other and with God directly. La mente es una antena que puede recibir y emitir información y comunicar directamente con la divinidad. The Mobius circuits that make up the toroid coil El circuito de Moebius que forma el toroide follow a numerical pattern. sigue un patrón numérico. That numerical pattern is a harmonic in the brain. Ese patrón numérico genera armonías en el cerebro. It is based on 2N, and I call it biophysical harmonics. Es la biofísica de la armonía y how do you name it? Biophysical harmonics. It is La- like a mantra, it is like meditation. Es como una meditación, un mantra. The human temple does not need external equipment. The human temple is the ultimate technology. El cuerpo humano es la tecnología más avanzada. No necesita nada externo. The only reason I did all of my inventions and hardware Toda la razón por la cual yo he hecho toda esta investigación was to interest all of the people into mysticism and metaphysics. es para que las personas ingresen en la metafísica y en la mística, Not to be distracted by technology. no para ser distraídos por las tecnologías. It is just one more tool, technology. Las tecnologías son una herramienta más. But to commune with God through his name Para comulgar con Dios a través de su nombre is to receive divine guidance, es también recibir guía divina, inspiration, inspiración and illumination. y la iluminación. Paranormal psychology is what this branch of science is called in medicine. Estos se llaman medicinas paranormales en la medicina, son catalogadas como paranormales. And the human being has endless capabilities and potentials that we are unable to imagine. Nosotros somos incapaces de comprender los poderes y capacidades de un ser humano To perform miracles and to manifest. para manifestar y producir milagros. That is why I recommend that people read the Baha'i scriptures. Por eso recomiendo que sean leídas y estudiadas las escrituras Baha'i. There is the Book of Certitude. Sí, I received this book last week. Oh, good. Yes, from my Persian friend, the guide of the temple in Santiago de Chile. When I read that book, I immediately became a Baha'i. I was in my third year of high school. Dice que cuando él leyó este libro se transformó en Baha'i. Yo les contaría luego lo que significa esto. Significa que es la búsqueda de la unidad absoluta. No hay ningún ritual, no hay otra cosa. There is another book called The Hidden Words. Hay otro libro llamado Las Palabras Ocultas. And there is another
tablet called The Seven Valleys and the Four Valleys. Y hay otro libro que se llama las siete tablas. I only read the translation of the valleys by Marcia Gale. She was the finest translator there is. Hay una lectura bastante precisa de ese libro que se podría conseguir. Ya vamos a hablar de eso. I will send Caesar a link to the scripture. Okay. Send you me, please, this one. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much, Marco. We love you. Thank you very much. We Sí. see you My later. pleasure. Thank Thank you very much. Thank you. very much, Marco. Thank you, thank Bye-bye. you. You very Bye. much. Thank you, Marco. Huh. So many of you. Ya- ya Thank you. estamos. Thank you. It's a pleasure to hear. Thank you. You have a From very you. good instructor in Caesar. You're very fortunate. Yeah. Yes, yes, we Dice are. que tienen un buen instructor. Vamos. Thank you. Yuhu. Thank you, Marco. We I see will you support later. him the best I can with the best teaching materials I can. Okay, thank you very Aw, much. Thank you, Marco. Thank you. We appreciate it. Thank you. Okay. Gracias. Thank you so Thank you. much. Thank you. Next Bye. time, don't be so overdressed. Thank you. Okay. La próxima Bye, vez bye. voy a estar mejor Bye, bye. vestido, dice. Bye bye. Eran las Bye, 6 de bye. la mañana. Thank you for sharing. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. Ok, mis amigos. Maravilloso. Wow. Gracias. No, impresionante la Sí, bajada. excelente. Impresionante. Bueno, bueno. El corazón va a explotar. ¿Por qué lo Tranquilo, pusiste? pueblo, tranquilo. No se puede, no se puede. Qué regalo. Gracias por la sorpresa, César. Gracias, Sí, hermoso. te pasaste. Regalo, gracias, gracias. Lo que pasa que, Oye, no, lo que pasa que no tenía ni la menor idea que esto iba a suceder. Simplemente le explico. Por favor, entendamos lo que estamos haciendo. Wow. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Cuando ayer yo recibí la información de que Marco nos iba a generar estas conferencias que hemos previsto, que son 9 horas que él pidió para explicar lo básico, ¿sí? Piensen que Marco Rodin, según Juan Carlos, allí está. Decime, por favor, Hola. ¿quién es Marco Rodin de acuerdo a tu visión? A ver. Yo solo tengo una anécdota que en el último taller que estuvo con Drúmbalo Melquisedec, todo el mundo tenemos una foto así con Drúmbalo, a la par de Drúmbalo. Pero en el último taller que Drúmbalo dio, él está así con Marco Rodin. Es decir, yo nunca había visto que Drúmbalo estuviera tan emocionado de estar con alguien. Y con ese alguien era Marco Rodin, que digamos es alguien que está llevando tecnología para energía libre y sus descubrimientos en las matemáticas, y Drúmbalo estaba entusiasmadísimo con lo que Marco Rodin está haciendo. Esa es la referencia que tengo. Y yo anoche le dije a César, vamos a estar mañana con Marco Rodin. No, me dicen, a tarde yo voy a estar con él. Y sí, vamos a estar sí estuvimos con él hoy en la mañana. Yo mandé el link para la reunión de la tarde y eran las 6 de la mañana y él ingresó directamente. Ok. Ahora voy a cortar la grabación y les voy a pedir que tomemos una pausa de 10 minutos, por favor. Sí, necesito recuperarme. Bien, César. César. Es mucho. Nosotros también, Estás muy bien. Tómense 10 minutitos, por favor, un vaso de agua. Ok. Gracias. Y luego comienzo Gracias, César. con lo que les quería explicar. Gracias. Cierro la grabación. gracias. Gracias, César. Gracias.